Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos. Hay polémica en estas horas. Más adelante, por cierto, les alerto, estaremos conversando con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfield, que va a visitar nuestra mesa de trabajo acá en Armónica FM. Hay una polémica por el desarrollo de un proceso de socialización e información vinculado a la actividad minera en la provincia de Cotopaxi. Leo rápidamente la nota que publicó ayer en la tarde, Diario El Universo, con resguardo policial militar, continúa asamblea informativa del proyecto minero en Palo Quemado. Dice, este miércoles continuó la asamblea informativa como parte del proceso de participación antes de las actividades mineras del proyecto La Plata, que se encuentra entre Palo Quemado y Las Pampas del cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi, y el cantón Ayuriquín en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. La reunión se realizó con resguardo policial militar para prevenir cualquier situación. En este mismo contexto, antes, el 19 de marzo, esto fue el martes, 2 policías heridos en incidentes registrados en la parroquia Palo Quemado en Cotopaxi. Por otra parte, también las cuentas de la CONAIE y otras cuentas que le siguen al movimiento indígena, en cambio, hablan de represión por parte de la policía y de los militares con los comuneros que se oponen al proyecto minero. ¿Cómo ve la Cámara de Minería del Ecuador la situación que estamos describiendo, particularmente esta controversia en la provincia de Cotopaxi, en la parroquia Palo Quemado, en el cantón Sicchos, allá en el centro del país? Me contacto telemáticamente con Carolina Orozco. Ella es la presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador. Carolina, bienvenida, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio Vela, ¿cómo están? Qué gusto. Gracias por la invitación y también buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias a usted por sintonizarnos, por acompañarnos en esta mañana, por aceptar esta entrevista. Primero, una reacción de la Cámara de Minería sobre lo que está pasando en Cotopaxi. Cuéntele a la audiencia qué está ocurriendo. Bueno, antes que nada, nosotros nos solidarizamos con la gente que ha sido agredida y asimismo rechazamos rotundamente cualquier acto de violencia, no porque sea un proyecto minero, un proyecto petrolero, un proyecto de construcción. La violencia no cabe en ninguna situación. Ahora vamos a ver qué es lo que realmente está pasando. Cuando un proyecto, cualquier tipo de proyecto del país, no solo minero, necesita una licencia ambiental para poder iniciar su construcción y operación, dentro de este proceso de licenciamiento ambiental hay un paso que se llama consulta ambiental, que en realidad debería llamarse proceso de información, porque lo que pasa es que el Ministerio del Ambiente, que es la entidad a cargo de este proceso, va a territorio donde las comunidades del área de influencia directa del proyecto, es decir, aquellas que se van a ver posiblemente o afectadas o beneficiadas por el proyecto, y les explica el proyecto y les dice, señores, este es el proyecto, estos son los posibles impactos ambientales que van a causar, estas son las medidas para no causar esos impactos, para controlar, prevenir, mitigar los impactos, y estos también van a ser los beneficios. Y en ese espacio, Fabricio, la gente de la comunidad que convive con el proyecto expresa sus dudas, su malestar, su inconformidad, o también su conformidad, su apoyo, o dice, no entendí, explíquenme de nuevo. Este proceso es interactivo, ¿ok? Es un proceso que sigue varios pasos que están muy bien reglamentados por la autoridad ambiental. En este espacio se está dando hoy por hoy en la población de Palo Quemado para un proyecto que está en la provincia de Cotopaxi. Es un proyecto de oro y plata con más de $100 millones de inversión en el próximo año. Lo único que necesitan es la licencia ambiental para poder empezar construcción, y que generará más de 700 empleos solo en un año en construcción. Y después en la vida de la mina, más de 300 empleos permanentes, ¿no? Entonces, es un proyecto bastante interesante. Ahora, ¿dónde se está dando la violencia o qué es lo que pasa? La empresa hace un excelente relacionamiento comunitario con las comunidades aledañas, con las que convive y son vecinos, porque nuestras políticas son ser buen vecino también. Pero cuando se dan estos procesos, y esta no es la primera vez que pasa, personas externas a estas comunidades vienen a amedrentar a estas personas, a incidentar los procesos. Imagínate que les dicen casa por casa a los comuneros reales de la zona: si tú vas a la audiencia, si apoyas al proyecto, le voy a secuestrar a tu familia, a ti te vamos a hacer justicia indígena, no apoyes, tienes que estar en contra. Y son personas externas. Y estas personas externas son las que vienen con violencia para querer que se frene este proceso y que no se lo dé. En el primer día que se llevó a cabo este proceso, estas personas externas de la comunidad llegaron
encapuchados, incluso en Ecuavisa salió un reportaje que aplaudimos porque en ese reportaje decían la verdad, encapuchados, con palos, con piedras, con bombas lacrimógenas, a amedrentar a los funcionarios públicos y a la comunidad. Dado esto, el Ministerio del Ambiente, dentro de toda esa facultad y para salvaguardar tanto a sus funcionarios como a la comunidad, pide resguardo de las fuerzas públicas. Llegan fuerzas públicas para que los externos no puedan incidentar el proceso y salvaguardar a la gente que está siendo consultada o que está siendo informada en esta audiencia. Y ahí es cuando empieza a subir un poco el volumen de violencia. ¿Por qué? Porque estos antimineros externos no pueden acceder a incidentar el proceso y empieza a haber violencia contra los funcionarios de la policía. Incluso hace unos días quemaron una camioneta y la policía lo único que ha hecho es retener, contener, medidas de contención, más no de ataque a esas personas. Ha sido todo lo contrario. Carolina, buenos días, bienvenida nuevamente, le saluda Belkis Sánchez. Uno de los aspectos que han referido quienes se oponen a este proyecto, quienes lo rechazan, es que la tierra será infértil para sus cultivos y la minería dejará contaminación en las fuentes hídricas. ¿Cuánto de asidero hay en esta afirmación o qué es lo que prevé el proyecto precisamente para evitar que esto ocurra? Si bien todo proyecto, por más que cumpla con parámetros técnicos y demás, llega a tener cierto grado de impacto ambiental o hay un impacto ambiental, ¿cuánto de esto se puede prevenir? ¿Qué es lo que contempla el proyecto? Excelente pregunta. Mira, como tú bien dices, toda actividad humana, no un proyecto minero o una construcción o una carretera, tienen impactos ambientales, sino todo lo que nosotros hacemos. La diferencia está en qué impactos, pero lo más importante no es cuáles son los impactos, sino el cómo vamos a prevenir, mitigar y controlar esos impactos ambientales y cómo se va a ver beneficiada la gente del proyecto. En el caso muy puntual que tú me dices, ejemplo, que la tierra va a ser infértil para la producción, no tiene nada que ver. La minería no causa que la tierra pierda sus nutrientes, y esto te lo dice una ingeniería ambiental. Yo no soy geóloga, soy ingeniera ambiental de profesión. Entonces, primero, donde sucede el proyecto minero, pueden ser varias hectáreas. En el caso, ejemplo, de este proyecto, del 100% de las hectáreas, el área operativa de la mina es menos del 3% de esas hectáreas. En donde va a suceder el proyecto, las empresas, no hoy, sino durante años que han venido explorando, porque esta empresa viene explorando años, un proyecto de casi una década, llegan a acuerdos con los comuneros. Por eso tienes un excelente plan de relacionamiento comunitario. Si no lo tuvieran, no estuvieran en este punto, con los comuneros de la de producción directa, es decir, con los que sí viven ahí. Entonces tú les dices, señor, nosotros estamos avanzando en el proyecto, al final parece que si vamos a construir la mina, lleguemos a un acuerdo en donde la empresa no va a entrar en el subsuelo, es decir, no va a incidir en la tierra. Cualquier otra actividad se puede llevar en armonía y para complementar al proyecto, por supuesto. Ahora, ¿dónde va a ser la mina? A esas personas o se les busca evidentemente otras parcelas, se les indemniza, se les ve otro tipo de actividad o se les relocaliza junto al proyecto donde no va a ser exactamente la mina. Además, en el caso de las minas subterráneas, la infraestructura es incluso mucho menor que si fuera una de cielo abierto. Eso de que porque van a minar la tierra va a perder sus nutrientes, totalmente falso. Y habrá espacios donde no puedas hacer plantaciones porque va a estar un campamento, por supuesto, pero eso es acordado con el dueño del predio, compensado, indemnizado y también visto otro espacio u otra actividad en consenso con el propio dueño. Y todo esto se hace por años para llegar a este punto. No entramos a la fuerza. Las empresas mineras no queremos entrar ni donde sea, ni como sea, ni a cualquier costo. El costo que eso sería para nosotros primero sería ético, moral, humano, además, al final, de económico, imagínense. Y con respecto al agua, tenemos una regulación ambiental muy clara. Nosotros debemos informar cuánta agua vamos a coger, el estado, en la calidad del agua que vamos a coger, de qué fuente hídrica, subsuelo, río, lo que tengamos alrededor. El Ministerio del Ambiente aprueba que lo hagamos, dependiendo de la cantidad que exista, que sea pertinente, y de ahí nosotros hacemos monitoreo del agua constante, y generalmente esto se hace incluso en veedurías junto con la autoridad ambiental, gente de la población, laboratorios externos acreditados, no laboratorios de la compañía, sino externos acreditados y personal de la compañía, para demostrar que la calidad del agua no ha sido afectada en lo más mínimo. Es decir,
Todo está regulado, todo está reglamentado, y si es que la empresa no cumple, el Ministerio del Ambiente tiene toda la facultad de entrar a multar, suspender y empezar todos los procesos administrativos correspondientes. Ahora bien, Carolina, según consta en información que, revisamos, Palo Quemado es una parroquia de más de 1,000 habitantes. ¿Cómo se está realizando este proceso de convocatoria para socializar estos temas? Y lo pregunto porque tenemos una interacción importante de nuestros oyentes. Hay, por ejemplo, quienes dicen son más de 1,000 habitantes, pero la socialización se hace con apenas 70 personas, con apenas 20 personas, no convocan a todos. ¿Cómo se realiza este proceso de convocatoria? También es una excelente pregunta. Primero, entender que este proceso es un proceso llevado a cabo y a cargo de la autoridad del gobierno, en este caso representado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces, lo que se hace es, primero se obtiene una figura de facilitador, que es una persona externa, experta en el tema, que facilita al Ministerio del Ambiente y a la comunidad a identificar qué comunidades son, qué actores son los que deben estar invitados. ¿Por qué? Porque tienen representatividad sobre la comunidad, no porque estén o no a favor o porque quieran ayudar o no, no tiene nada que ver. El facilitador justamente es externo tanto al ministerio como a la empresa para eso, porque tiene un rol muy importante de darle transparencia a este proceso. El Ministerio del Ambiente tiene que velar por la transparencia. El Ministerio del Ambiente acompaña, ejerce todo este proceso, primero, identificando cuáles son las comunidades de influencia directa del proyecto. Una vez que el Ministerio del Ambiente identifica esto, cuáles son las personas o a quienes se van a invitar y que representen a toda esta comunidad, que tenga una representatividad, y no hoy por hoy porque levantaron la mano y dijeron yo represento, sino porque hay un análisis de data larga hacia atrás de quiénes son las personas que deben estar ahí sentadas. ¿Cuántas personas? Y el proceso lo lleva al Ministerio con invitaciones a la audiencia pública que se da. ¿De cuántas personas entonces hablamos luego de estos análisis técnicos? Te debo el dato, no tengo ese dato exacto lamentablemente, pero apenas acabe esta interacción, yo me comunico con la compañía, como tú sabes, yo no represento a la compañía, sino toda la industria, y te puedo dar el dato exacto de cuántas personas son, cuántas han invitado, pero por sobre todo el por qué, cuál es el criterio correcto de la autoridad ambiental para haber elegido a este número de personas. Le pregunto, Carolina, este proceso que está haciendo materia de polémica en la provincia de Cotopaxi está circunscrito, sustentado en el manual para la operativización de la consulta previa libre informada que emitió hace un par de semanas el Ministerio de Energía y Minas. No, Fabricio, son dos consultas totalmente distintas. Explíquenos eso porque, le planteaba esto porque justamente anteayer el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre ese manual. O sea, no tiene que ver lo uno con lo otro. En lo absoluto. Y si nos vamos a referir específicamente al representante de los indígenas de Leonidas Issa, evidentemente le está buscando todo espacio político para poder ganar votos en una época preelectoral, en donde su discurso y su plataforma siempre ha sido el anti-extractivismo, y lo cual eso también significa a cierto punto un antidesarrollo al país, lo cual como ecuatorianos deberíamos pensarlo seriamente. Y él ahorita está buscando todo asidero. De hecho, quienes inciten o tratan de incidentar estos procesos de consulta ambiental, que ya te voy a explicar, Fabricio, la diferencia entre la consulta previa a la informada que tú te estás refiriendo al manual y la consulta ambiental, que es lo que está pasando en Palo Quemado. Quienes intentan incidentar estos procesos, justamente gente del Frente Minero, Frente Nacional Antiminero y del MIC, que son entidades que siguen, por así decirlo, para buscar la palabra más light a Leonidas Issa. Entonces, si a alguien también le debemos todo lo que está pasando, y no es posible que la política y el desarrollo de un país lo debamos o estemos al ritmo de un actor político ecuatoriano, de una sola persona. Así como vimos en anteriores años, meses, que un actor político pudo destrozar la ciudad de Quito, por ejemplo, hoy está destrozando el ejercicio del derecho de esa gente de Palo Quemado a ser consultada, porque esa gente tiene un derecho y es a estar consultados en la consulta ambiental y quieren ejercerlo. Nadie tiene el derecho de venir a incidentar y decirle, no, yo no quiero que tú tengas ese derecho, entonces por ende vengo con violencia, con palos y piedras a acabar tu derecho de ser consultado. Eso no es posible y eso como Cámara rechazamos rotundamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos procesos que tú mencionabas, Fabricio? La consulta previa libre informada corresponde en efecto al manual firmado el 6 de marzo por la ministra Andrea Robo. Este proceso es consulta ambiental.
Esto se hace a toda población de cualquier cultura, etnia, raza en el Ecuador, cuando puede verse impactado, beneficiado por una actividad económica cualquiera. Entonces, una licencia ambiental lo necesita una florícola, lo necesita una camaronera, una petrolera, una minera, la construcción de una hidroeléctrica. Un permiso ambiental necesitamos casi todas las actividades económicas. Y para que ese permiso, esa licencia ambiental se dé, tiene que la gente primero estar informada sobre lo que va a pasar en ese proyecto y los impactos ambientales de ese proyecto, y estar a satisfacción igual de las medidas que se van a tomar para minimizar esos impactos. Todo eso se da en el marco de la consulta ambiental, donde la gente con respeto tiene que expresar sus dudas, no con violencia, con respeto, como sí lo está haciendo la gente que hoy está siendo consultada por el Ministerio del Ambiente. En medio de todo esto, y para ir cerrando, le pregunto a Carolina, ¿cuánto tiempo más se desarrollará este ejercicio en Palo Quemado, con todas estas dificultades que usted ha advertido y las críticas que ha generado respecto de la postura de la dirigencia indígena? Claro, y ahí si me permites, considerando que ya el año anterior inició como tal el proceso de socialización, tuvo una para como tal del proyecto precisamente por disturbios que se registraron, lo ocurrido también en esta semana, ¿qué es lo que debe pasar de aquí en más y por cuánto tiempo debe durar este proceso? Perfecto. El proceso de socialización tiene que cumplir tiempos que evidentemente están establecidos en la norma. Hoy por hoy estamos llevando a cabo el cuarto día de la consulta de entre 12 días, ¿sí? Hay cosas que se tienen que hacer presencial, que tienen que tener a toda la gente sentada, otros son instaurar puntos de información, instaurar la asamblea, pero la asamblea per se está llegando casi a la mitad. Entonces nosotros esperamos y conminamos también al señor Isa, al Frente Nacional Antiminero y al MIC, a que cualquier protesta que se dé, por último, sea con respeto a la gente y sea sin violencia. ¿Por qué incidentar con violencia los procesos para prohibir el derecho de un tercero? Entonces, si es que, por último, eso es lo que buscan, háganlo con respeto, porque la gente de Palo Quemado es lo que se merece, no la compañía. La gente de Palo Quemado, también los funcionarios públicos, también las fuerzas públicas merecen respeto, no que lleguen y les den con palos y piedras. Y si es que ellos no reciben amenazas, les aseguro que ellos no tienen por qué responder tampoco para poder controlar a la gente. Son 12 días que se deben llevar en territorio. Esperamos que se lleve con paz. No esperamos que todas las posturas de la gente cambien. Y eso es muy importante que entienda la población ecuatoriana. La Cámara de Minería, yo creo que ninguna empresa minera es responsable. Esperamos que todo el mundo ame la minería. Ojalá como ecuatorianos entendamos la necesidad y la importancia de este sector para la economía nacional y el desarrollo del país. Eso sí esperamos. Más allá de eso, las posturas anti y pro se respetan y siempre las vamos a respetar. Pero la violencia es lo que no puede suceder, ni en este caso ni en ninguno. Y como tú bien dices, del que esto sucedió, ya ha sucedido porque es un modus operandi de estos frentes antimineros. Es un modus operandi que dicen, ok, señores, se va a llevar a cabo la consulta. Este es el momento en donde vamos a incidentar y vamos a involucrar a la Defensoría del Pueblo y vamos a combinar y vamos a salir a medios con noticias mentirosas de que nosotros somos los que estamos siendo atacados, pero no cuentan que ellos atacan primero. Entonces, esas son las cosas que no pueden pasar. Estos procesos merecen respeto y más aún, transparencia para que se pueda identificar quienes sí deben ser consultados, que ministerialmente tiene plenamente identificado, me refiero al pueblo ecuatoriano, que aquella gente que sí quiere ser consultada, está siendo consultada sin ningún problema, que las agresiones son justo en la barrera de la fuerza pública hacia afuera, porque la gente que quiere entrar a incidentar y a frenar el proceso con violencia no está siendo permitida, porque la fuerza pública está haciendo un excelente trabajo, está resguardando a los funcionarios públicos y a esa comunidad que está ejerciendo un derecho. Carolina Orozco, gracias por el tiempo, por sus aportes para el debate sobre este tema, muy amable. Muchísimas gracias, una excelente mañana. Gracias, lo provee para usted la presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, Carolina Orozco, con su visión crítica sobre los hechos ocurridos en las últimas horas en Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, perteneciente al cantón Sichos, en este ejercicio que ha desembocado en enfrentamientos entre un sector de los comuneros y la fuerza pública. Es la posición de la Cámara de Minería. El día lunes, en cambio, tendremos la posición de la CONAIE a través del presidente de esta organización, Leonidas Issa, que ha comprometido justamente una entrevista con este espacio de noticias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.